7:47. Saludamos a Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda, economista. Bienvenido a RCN Radio, doctor Mauricio Cárdenas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, como siempre un gusto conversar con ustedes. Muy amable. El nombre de Ricardo Bonilla, su opinión, por favor, como nuevo ministro de Hacienda. Bueno, es un economista respetado, es un economista conocido, con experiencia, pues el país lo recuerda más como secretario de Hacienda de Bogotá en la época de la alcaldía de Gustavo Petro, y tal vez ese es su momento en el que tiene más exposición. Es una persona que también pues tiene que cuidar su prestigio y cuidar, digamos, que el Ministerio de Hacienda siga siendo una fuente de estabilidad en medio de un gobierno muy volátil, en medio de muchas presiones. O sea, tiene una tarea por delante grande y digamos que la carga de la prueba está en él, en lo que él haga, en lo que él diga, en la forma como maneje la economía y los mensajes que le dé a los mercados. ¿Cuáles, en consecuencia, a su juicio, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, deberían ser esos mensajes para que tranquilice a los mercados? Son muy claros. Es un referente, ha sido ya una tradición de continuidad en el manejo económico colombiano. Tres pilares. Pilar número uno, la regla fiscal, o sea, mantener la casa en orden, apegarse estrictamente a los parámetros de la regla fiscal, lo cual quiere decir que hay que bajar el déficit fiscal y hay que seguir por esa senda. Dos, respetar la independencia del Banco de la República, y voy a subrayar también la superintendencia financiera. Nada de entrar a generar presiones indebidas sobre emisión monetaria para financiar el gasto público, o forzar una reducción de tasas de interés, o imponer en la superintendencia financiera un determinado, digamos, un determinado criterio para entrar a intervenir en el sector financiero. Y tres, muy importante en esta coyuntura, un ministro que defienda la caja. ¿Qué quiere decir defender la caja? Pues que Ecopetrol pueda seguir avanzando en sus actividades de exploración, que se mantenga la producción de petróleo de Colombia, que el país tenga en ese sentido un contrapeso a quienes dicen que hay que marchitar, y sobre todo a quienes tienen estas teorías sobre la necesidad de dejar de explorar petróleo en Colombia. ¿Verdad? Que son tres pilares que creo yo debe acoger el ministro de Hacienda, hacerlos muy explícitos rápido, porque si no los mercados se los van a exigir. Mejor que él se adelante antes de que los mercados le pongan presión y lo pongan contra las cuerdas. Doctor Cárdenas, se habla mucho de que las decisiones del gobierno pueden entorpecer el desarrollo de la economía, afectar la cotización del dólar, etcétera. Se hablaba de que si Bayón se iba, el dólar se iba a disparar. Se fue Bayón y el dólar, de hecho, bajó. Se anunció que ya no iba a haber más contratos nuevos de exploración, que no se iban a firmar más contratos, y la cosa no se alteró de una manera significativa. ¿Qué cree usted o cómo cree usted que pueden afectar en realidad los factores internos frente a los externos, la cotización del dólar y las decisiones que toma este gobierno? ¿Cómo se afecta el dólar por eso? Porque uno ve que es un poco contradictorio esas alarmas que, sobre todo con lo de Bayón, decían, es que si saca Bayón esto es la debacle, y no hubo debacle. Bueno, lo primero es que la tasa de cambio, como usted dice, es el termómetro, o sea, esa es la temperatura del paciente y eso se va midiendo minuto a minuto, o sea que esa es la variable a observar, porque es donde primero se va a sentir cualquier cambio. Aquí el problema no es tanto la figura del ministro de Hacienda en particular, sino que viene en general bajo el gobierno Petro hacia adelante. Yo creo que esa es la pregunta que se están haciendo los mercados, los inversionistas, porque el cambio de ayer es un cambio que lo que está diciendo es: voy a cerrar filas alrededor de un grupo con el que hay plena identidad, no va a haber voces discrepantes al interior del gabinete, no va a haber tanto contrapeso. Yo creo que la relación con el ministro de Hacienda se venía tensionando, y se venía tensionando porque el ministro de Hacienda pues seguramente había planteado con criterio, digamos, objetivo, que los costos fiscales de algunas de las propuestas del gobierno eran altas. Creo que el presidente Petro se quiere liberar un poco de esa, digamos, de esa piedra en el zapato. Entonces, la pregunta es: ¿el gobierno va a insistir en impulsar unas reformas en las que, digamos, quiere
que el país avance en ese sentido y en esa dirección, o el gobierno va a tratar de moderar su punto de vista y a tratar de buscar una concertación al interior del Congreso. Si el gobierno se va a la línea radical y el ministro de Hacienda hace parte de esa radicalización, los mercados lo van a hacer notar. Los mercados van a ser muy explícitos en decirle al gobierno que no están de acuerdo. Pero eso no lo sabemos, porque al mismo tiempo hay que tener en cuenta que se cambia la ministra de Salud, que era quien estaba, digamos, representando esa ala radical en el debate actual en el Congreso, y trae una persona con más experiencia, con más cintura política, a ver si logra sacar adelante esta negociación con algo de flexibilidad. Entonces yo creo que lo que vamos a ver en los próximos 2 meses es un gobierno que insiste en sus reformas radicales y que pasa por encima de cualquier obstáculo e incluso convoca al poder de la calle para que venga a apoyarlo, o un gobierno que entra con pragmatismo a buscar una concertación y a buscar moderar las reformas que inicialmente había presentado pero que no tuvieron el respaldo. La reforma a la salud se iba a hundir. Esta decisión actual fue una decisión para tratar de rescatar esta reforma. Si hubiera seguido como venía, la semana entrante se votaba y se hundía. Entonces, eso es lo que no sabemos. Ajá. Si se radicaliza Petro o si Petro busca entonces, más bien a través de este nuevo gabinete, unos acuerdos en el Congreso. Doctor Cárdenas, pero uno pensaría que el presidente con estas movidas pasó del pragmatismo al dogmatismo. Sin embargo, cuando estaba en el pragmatismo, y se dio esta euforia con el dólar y el dólar rozando los 5.000 pesos y todo el mundo asustado, le achacaban la culpa a que Petro parpadeó y entonces que el dólar subió, que Petro dijo y el dólar bajó. ¿Qué tanto de verdad influyen las decisiones y las declaraciones del gobierno frente a los factores externos, frente a esas movidas que hay, la inflación de Estados Unidos, las tasas de la Fed, etcétera, etcétera? ¿Qué tanto influye eso frente a las decisiones internas que puede haber acá? ¿Somos tan importantes para poner el dólar por allá en las nubes o tirarlo al sótano? Porque en otros países también se están viendo esos movimientos en la cotización del dólar. Claro, pero lo interno pesa mucho. O sea, lo interno es lo que explica por qué en un momento dado el dólar llegó a 5.000 pesos en octubre del año pasado. Si hubieran sido los factores externos, el dólar habría estado en 4.000 pesos. O sea, lo interno pesa, porque los inversionistas están pensando para dónde va la deuda pública colombiana, qué va a pasar con la inflación en Colombia, qué va a pasar con el crecimiento económico en Colombia, y todo eso a la hora de la verdad determina cuánta plata traen o cuánta plata sacan de Colombia. Entonces, yo diría que los inversionistas hoy quedan como con una actitud de la carga de la prueba está en el nuevo ministro de Hacienda. Vamos a ver qué mensajes da el nuevo ministro de Hacienda, y creo que el ministro de Hacienda se hace un gran bien a sí mismo y un gran bien al país si sale rápidamente a decir vamos a mantener la política económica dentro de estos 3 pilares: defensa de la regla fiscal, independencia del Banco de la República y apoyo a Ecopetrol. Si no, los ministros, los mercados le van a hacer notar al ministro de Hacienda cualquier intento de irse por una vía que no sea esa. Van a inmediatamente reflejarlo en las tasas de interés, en las tasas de cambio, en fin. Entonces el ministro de Hacienda tiene que ser muy autónomo, muy independiente. Tiene que mantener una voz dentro del gabinete que busque más bien la moderación. Esa es la función, independientemente de la persona, y es la persona que tiene que aprender a decir no, y que el país rápidamente se dé cuenta que él no llegó al Ministerio de Hacienda para hacerle eco y para decirle sí a todo lo que le proponga el presidente, porque si se va por ese camino, nos van a pasar cuenta de cobro. Importante, doctor Mauricio. Quiero hacerle una pregunta sobre un tema que no es ajeno para usted, para nada ajeno a usted, diría yo. Y es que como si todo este merequetengue no fuera suficiente, el revolcón político, lo que está pasando en materia de confianza frente a los mercados, consumidores y demás, amanecimos hoy con un trino del presidente Gustavo Petro diciendo: le pido a la Federación de Cafeteros, que administra el Fondo Parafiscal del Café, que mañana, es decir hoy, no tome decisiones sobre el nombramiento del gerente general hasta que el nuevo ministro de Hacienda pueda tomar su decisión al respecto. ¿Qué opina de eso? Pues a ver, yo diría lo siguiente:
La Federación de Cafeteros está a punto de cumplir 100 años de existencia. Y durante esos 100 años siempre se ha guiado por un principio, que es el principio de la concertación, es decir, nunca tomando medidas en contra del gobierno. Eso es lo que le ha permitido a la Federación pues ser exitosa, proyectarse en el tiempo, tener esa durabilidad, en fin. Entonces, yo creo que no se puede romper ese principio de la concertación. Los cafeteros tendrían como en este momento imponerse, ignorar ese trino del presidente y nombrar gerente. Pero no creo que sea lo que conviene. Yo creo que es mejor decirle al presidente, bueno, vamos a esperar, vamos a dejar que se posesione el ministro de Hacienda, que se informe del proceso que se está adelantando, es decir, en las formas, aceptar, pero mantenerse firmes en el fondo. ¿Cuál es el fondo? Ya hay una terna, ya hay un proceso y ya están en la recta final. Y ya esa es la terna y sobre esa terna es que hay que escoger. Entonces, yo me mantendría un poco en la línea de que hay que hacer la concertación, no irse, digamos, en contra de una solicitud del presidente que está pidiendo tiempo, no que esté pidiendo cambios en la terna, tiempo, y más bien esperar a que el nuevo ministro pueda estar ya posesionado y asistir a ese Congreso Nacional de Cafeteros donde se elige el gerente. Doctor Cárdenas, cuando se posesionó el presidente Petro y nombró su gabinete, pues vinieron las declaraciones de Irene Vélez, la ministra de Minas, y la gente dijo, bueno, el dólar se va a disparar, va a llegar a 5.000, va a pasar los 5.000. Había gente que decía que iba a llegar a 6.000 y a 7.000, que eso iba a ser la locura. Pero resulta que en las últimas semanas y en los últimos meses, pues el dólar más bien ha caído, que estoy viendo aquí en el diario La República y está en este momento en 4.552,59, ha subido un poquito, pero en realidad pues se ha mantenido por debajo de los 4.600 y tal. La pregunta es, ¿no será que el gobierno del presidente Petro en materia económica lo está haciendo mejor de lo que muchos analistas económicos presentaban? Yo creo que aquí hay dos trenes que se están encontrando, que están chocando. El tren de la macroeconomía y el tren de la microeconomía. El tren de la macro, que son el déficit fiscal, la deuda, el manejo de las tasas de interés, en Colombia ha sido impecable. Nadie puede cuestionar ese manejo macro y lo que le estamos pidiendo al ministro Bonilla es que lo continúe, que siga por ese proceso de ajuste. Pero el tren de la micro va mal. Ese es el tren de la regulación, el tren que busca intervenir en los mercados, que busca cambiar las reglas de juego, que busca sacar al sector privado para poner en el centro al Estado. Ese tren ha afectado a la salud, las pensiones, los servicios públicos. Ese es el tren que está diciendo que se frene la actividad exploratoria en materia de hidrocarburos. Ese tren no va bien y ese tren puede acabar descarrilando la economía. El gobierno se tiene que moderar. Esto es con el sector privado, esto no es contra el sector privado. Y yo creo que las reformas del presidente Petro están más orientadas a ello, a poner al Estado en el centro, que sea el protagonista y más bien dejar al sector privado como un actor de reparto. Eso no le sale bien a la economía. Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda, economista, gracias por este tiempo con la audiencia de RCN Radio. Buen día para usted, muy amable. Muchas gracias a ustedes.